de empleo está en el 4,3%. 4,3%. 4,3%. Sube el dato de empleo, sube el desempleo en Estados Unidos, pero sobre todo el dato del non-farm payrolls cae. 22.000 en lugar del dato que se esperaba de 75.000. Cae y por tanto el dato de empleo es peor de lo que se esperaba. Peor de lo que se esperaba. En tasa de desempleo es lo que se esperaba, de 4,2 a 4,3, pero la fotografía viene alrededor de las nóminas, no solo en el dato de empleo que estamos viendo, 4,2 frente a 4,3 al que hemos pasado en agosto, fotografía del desempleo en Estados Unidos que nos marca el camino de una destrucción mayor alrededor del empleo. Cuidado, vamos a ver si no es verdad que es too late, Jerome Powell, ¿no? Sí, en cierto modo, los datos le dan la razón de momento a Trump, los datos le dan la razón de momento a Trump. A ver, si fuera uno, porque es verdad que los datos norteamericanos últimamente dejan mucho que desear, hay que reconocer que Trump cuando se queja de eso tiene su parte de razón, aunque hay que reconocer que Trump cuando se queja de eso tiene su parte de razón, aunque él aproveche luego para colocar a alguien de su confianza. Pero bueno, la realidad es que hace mucho tiempo que cualquiera que siga los datos norteamericanos ve que hay muchas inconsistencias, pero en esta ocasión todos los datos de empleo que hemos estado viendo a lo largo de la semana han apuntado en una dirección. Nada terrible, pero sí que se está enfriando la creación de empleo, que por primera vez en mucho tiempo las demandas de empleo superan claramente a las ofertas de empleo. Es la primera vez desde 2021. En fin, toda una serie de datos que no quiero aburriros con ellos, pero que llevan al final todos a la misma conclusión, y hoy es como, pues, si me permiten la expresión, el fin de fiesta, porque digamos que ya es el dato oficial, de empleo, nóminas, etcétera, el dato de desempleo, etcétera. Todos los datos oficiales salen hoy y coinciden todos. Por lo tanto, claramente esto es como si hubiera un embudo que lleva solo un camino, y es que la Fed empiece a reducir los tipos de interés. Porque no olvidemos que tipos de interés neutrales, sin llegar a ser, digamos, dovish, como se dice en inglés, es decir, de relajación, son aproximadamente 100 puntos básicos, es decir, el 1% por encima del nivel de inflación. Por lo tanto, los tipos de interés, si se situaran, por ejemplo, en el 3,75, estaríamos todavía en una política neutral, no una política relajada. Ahora mismo, tal y como se definen estas cuestiones, es una política relativamente restrictiva. Por lo tanto, no habría ningún problema en que la Fed ya diera definitivamente este paso. Y acabo con esto, muy importante, cuando además se han quedado, entre comillas, sin la excusa de los aranceles, porque está ocurriendo lo que dijimos. Los aranceles se van a ir aplicando a los productos de forma muy escalonada, con mucho cuidado, porque nadie se quiere quedar fuera del mercado norteamericano. Nadie quiere que le quiten su parte del pastel, y por lo tanto nadie puede subir los precios de forma, digamos, salvaje, porque se queda fuera del mercado. Porque nadie se quiere quedar fuera del mercado norteamericano. Nadie quiere que le quiten su parte del pastel, y por lo tanto nadie puede subir los precios de forma, digamos, salvaje, porque se queda fuera del mercado.
El empleo empieza a marcarnos senda, pero la realidad es que tampoco un 4,3, no sé qué opinas tú, Víctor, pero un 4,3 tampoco es el fin del mundo. Pero un 4,3 tampoco es el fin del mundo. Es decir, ya lo cogiéramos en España. Es decir, que es una tasa de desempleo, sobre todo, que está marcando o sigue marcando dinamismo. El GDP Now de la FED Atlanta, que se publicaba en la jornada de ayer, nos estaba marcando un 3% de crecimiento. Y la inflación la tenemos más o menos en ese entorno del 2,5, 2,7, en ese entorno va jugando. Es una tasa de desempleo, sobre todo, que está marcando o sigue marcando dinamismo, el GDP Now de la FED Atlanta, que se publicaba en la jornada de ayer, nos estaba marcando un 3% de crecimiento. 3% de crecimiento. Y la inflación la tenemos más o menos en ese entorno del 2,5, 2,7, en ese entorno va jugando. Tanto como para que una parte del mercado se haya lanzado a por el oro de una manera tan descarada, pensando además que puede haber un entorno de esta inflación. 3% no es esta inflación, 2,5% no es esta inflación, y una tasa de desempleo del 4,3% tampoco nos está marcando que la economía se vaya a desplomar. ¿O sí? No, yo creo que la subida del oro no tiene absolutamente nada que ver con un temor a una estagflación. No, yo creo que la subida del oro no tiene absolutamente nada que ver con un temor a una estagflación, con todos mis respetos a quienes opinen así. Primero, porque no lo hay. Es decir, la inflación está bastante controlada. Es decir, la inflación está bastante controlada. Estamos hablando de un 2,7. El objetivo ideal es el 2%, una economía que no está sobrecalentada, con lo cual es fácil, relativamente fácil que puedan reducirse incluso ese nivel de inflación. Una economía que no está sobrecalentada, con lo cual es fácil, relativamente fácil que puedan reducirse incluso ese nivel de inflación. Lo estamos viendo en los servicios por primera vez en muchísimo tiempo, con lo cual yo no digo que esa inflación va a llegar al 2%, eso parece difícil porque algo harán los aranceles, evidentemente, pero bueno, tenemos la gasolina, el petróleo, la energía cayendo, tenemos los servicios, los restaurantes, todo aquello que después de la pandemia se había disparado tanto, está cayendo también esos precios de los servicios, de la restauración, de muchas cosas. Por lo tanto, no tenemos un problema de inflación en Estados Unidos. Quiero decir que esto es un dato, no es una opinión, no hay una inflación elevada. No tenemos un problema de inflación en Estados Unidos. Quiero decir que esto es un dato, no es una opinión, no hay una inflación elevada. No digo que sea en el objetivo de la Reserva Federal. Segundo, en el momento que estás empezando a ver que hay una cierta digamos, debilidad, por decirlo así, que el empleo no está tan fuerte como estaba, esto es una realidad, no se crea empleo igual, pues también es un motivo que reduzca el riesgo de inflación de costes salariales, que es una de las más importantes. Y desde luego no hay un estancamiento, porque como tú bien dices, la economía norteamericana está creciendo en el entorno entre el 2 y el 3%, y desde luego no hay un estancamiento, porque como tú bien dices, la economía norteamericana está creciendo en el entorno entre el 2 y el 3%, y además con ese nivel de empleo. Por lo tanto, no hay estancamiento en la economía norteamericana, más bien al revés. Por lo tanto, no hay estancamiento en la economía norteamericana, más bien al revés. Vamos a empezar a ver el efecto de las desregulaciones, bajadas de impuestos, etcétera. Vamos a empezar a ver el efecto de las desregulaciones, bajadas de impuestos, etcétera. Para nada la vemos súper fuerte en todo el tema de la inteligencia artificial, etcétera. No hay un estancamiento, no hay un problema de inflación, no hay un estancamiento, no hay un problema de inflación en el sentido de inflación al alza claramente. Por lo tanto, no es el oro, en nuestra opinión, no sube porque hay un problema de estagflación. El oro sube porque hay miedo al exceso de deuda. El oro está subiendo por el mismo motivo que están subiendo los tipos de interés en el bono japonés a 30 años, que ha pasado Japón de poder pagar solo un 1% por endeudarse a 30 años a pagar un 4%. En Europa tenemos a Francia, que ya sabemos qué problema tiene con la deuda, pero no solo tiene Francia. Tenemos a Alemania, que ha dicho que ya no quiere techo de gasto, que quieren gastar como los demás, que ya que van a pagar la fiesta, ellos también quieren gastar. Es decir, el oro, en nuestra opinión, sube y justificadamente por el hecho de que hay cierto temor a una crisis de deuda en el futuro. No digo que vaya a ser ahora, a una desconfianza en ese gasto descontrolado de los políticos financiado con deuda, y coincide con que los plazos largos, cuidado, no los bonos de corto o medio plazo,
sino los bonos más bien de largo plazo, de 10 a 30 años, está subiendo el tipo de interés, está cayendo el precio y está cayendo donde hay más deuda, como es el caso de Japón. Muy fuerte en Europa, porque todos los países están endeudados, pero Europa ha decidido elegir el camino del endeudamiento y el gasto público